Volvemos al origen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Distrito Judicial Abraham González faltan tener mayores asesores jurídicos gratuitos. De hecho, nosotros en la dinámica en la universidad muchas veces llevamos a los muchachos, a los estudiantes de Derecho, de Criminología, a que conozcan el desarrollo de una audiencia. Nos imaginamos que son hechos de la vida real, ¿no? O que lo vemos en las series. Pues bueno, con esa tienes que ser un poquito frío, tienes que ser un poquito objetivo. Y sobre todo, yo siempre le digo a la gente porque esto sí lo preguntan mucho, tienes que dejar todo en el tribunal y todo en la oficina. Porque si sales a tu casa con esos problemas, olvídate. Te van a comer, te van a quitar la existencia y al rato vas a estar, pues no sé, hasta con problemas psicológicos. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de YouTube. Muchas gracias por seguir viendo este contenido en YouTube y gracias por estar viendo su podcast. En esta ocasión tenemos una oportunidad muy especial y continuando con el contenido que hemos estado trayendo justo con lo que viene a tema, que es las votaciones de este 1 de junio, pues con todo esto que traemos en boga, que tiene que ver con la reforma judicial. Y pues el día de hoy nos acompaña una gran persona, es catedrático, él es el licenciado Fernando Manuel Rocha Márquez. Él está postulado a una candidatura como juez penal. Él lo encuentras con el número 27 en la boleta rosa. Y pues muchas gracias por estar aquí, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y aquí estamos muy contentos acompañándote. Muchas gracias y qué bueno que se echó la vuelta, licenciado. Sabe que estuvimos aquí, pues recolectamos algunas cuantas preguntas de la audiencia, de algunas personas que nos escribieron y otras que consideramos importante justamente para iniciar esta charla, para crear este podcast. ¿Le molesta si empezamos con las preguntas, licenciado? O bueno, ¿qué le parece si primeramente que nada, pues nos deja conocerlo un poquito más? ¿En dónde estudió, licenciado? Claro que sí, mira, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo estudié allá en la facultad precisamente en Chihuahua y soy de la generación 2002-2007. Esa es nuestra generación y somos Orgullo Wash. Eso, y qué buena onda. Y viera que pues nos da mucho gusto de recibir a personas del alma mater. También preguntarle, licenciado, su edad, ¿cuántos años tiene? Híjole, voy a entrar a una edad muy difícil, dicen por ahí. Fíjate que actualmente tengo 40 años y te platico el viernes 23 de mayo, que también es Día del Estudiante, ya cumplo los 41. Oh, Dicen por vaya. ahí edad difícil, hay que ver, ¿verdad? Oh, vaya, está bien y pues muchas gracias por compartirnoslo. Preguntarle, también imparte clases, ¿verdad? Es catedrático, licenciado. Así es, fíjate, aquí en Delicias soy catedrático de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Delicias. Ya tengo aproximadamente más de 13 años, calculo yo. Para mí ha sido un orgullo pertenecer a esta universidad, dar clases en la universidad, tanto en la carrera de Derecho como en la carrera de Criminología. Y déjame te platico como dato curioso que yo creo que prácticamente soy de los fundadores y de los pocos maestros que quedamos en la carrera de Derecho que iniciamos precisamente junto con la universidad. En este caso, a mí me tocó todavía la universidad cuando se encontraba en el centro de la ciudad de aquí de Delicias, en un edificio ahí muy distintivo. No vamos a decir ahorita marcas ni meter goles, pero desde ahí fue prácticamente al año que la universidad se establece en Delicias que me invitan a mí a dar clases y a partir de ahí, hasta la fecha, tengo más de 13 años como catedrático. Oh, ya veo, licenciado. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y qué le parece si pues empezamos con las preguntas que nos trae aquí la comunidad que nos ve en YouTube? Tenemos aquí algunas cuantas preguntas. ¿Le parece si empezamos con la primera, Claro que sí, adelante. Muchas gracias. La primera pregunta nos dice, ¿qué lo motivó a postularse como juez penal? Híjole, qué interesante pregunta. ¿Qué me motivó? Mira, yo empecé mi carrera penal, empecé con experiencia penal en la Fiscalía General del Estado.
en específico en la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Ahí duré alrededor de 5 años. Después tengo la fortuna de poder pasarme al otro lado, a la otra cara de la moneda, así lo platico yo, que es el Poder Judicial dentro del Instituto de la Defensoría de Oficio. Actualmente ya en la Defensoría tengo también alrededor de 12 años, poquitos más, 13 si mucho, y siempre he estado en el área penal. Prácticamente soy un litigante penalista y me da mucho orgullo decirlo. No me veo litigando otra área del derecho. Me gusta mucho el derecho penal. Y entonces el poder transitar, el poder ir por estas dos perspectivas, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría, pues me han dado la experiencia necesaria para considerar postularme, para considerar esta oportunidad que se nos está dando de ser jueces, de ser juzgadores. Entonces, esto fue lo que me motivó. Aunado al hecho de que yo creo que la mayoría de los que fuimos estudiantes de Derecho, a mí me pasó en lo particular, cuando estaba en la facultad, tuve la fortuna de tener catedráticos que eran jueces, que eran magistrados, y siendo uno alumno, pues esto te genera precisamente esta, eh, pues vamos a decirlo, esta chispa de querer ser como ellos, ¿no? Y cuando yo estudiaba en la facultad, sí también me lo propuse primero en mi mente, ¿no? El hecho de decir, yo quiero ser como abogado fulano de tal, yo quiero llegar a ser juez y después, ¿por qué no?, llegar a ser magistrado. Entonces, ha habido una combinación de circunstancias y de factores que me han llevado hoy en día a tomar esta decisión y pues aquí andamos, mira, ya más de 46 días encampañados y listos para el 1 de junio y esperando el mejor de los resultados. Seguro que sí, Lick, y muchas gracias. ¿Y qué tal le ha ido, Lick, que le ha tocado andar por las calles platicando con las personas? Híjole, la verdad es desgastante, ¿eh? Te lo tengo que confesar. Ya andamos un poco cansados. Ya 46 días de campaña sí ya pesan en el aspecto físico y mental. Pero todavía tenemos para rato, todavía tenemos para aguantar estos más de, quedan alrededor de 13 días, 14 días, y todavía tenemos la energía para seguir dándole, y como dicen los políticos, gastando suela, acercándonos con el ciudadano, acercándonos a la gente. Esto es lo importante precisamente, el que la gente nos pueda conocer. Y el cansancio, pues eso lo dejamos a un lado. No te voy a decir que no andamos cansados, sí lo andamos, pero bueno, aquí lo importante es terminar la campaña y cerrar lo más fuerte que se pueda. Oh, gracias por compartirlo, licenciado. También continuando con las preguntas, traemos aquí una que dice, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa dentro del sistema judicial? Híjole, mira, yo disfruto mucho el ser defensor, el estar en el ruedo, yo lo platico así con la gente, el hecho de estar en una sala de audiencias es una experiencia que le recomiendo a todo estudiante y a todo litigante. Disfruto estar precisamente sentado ahí en la mesa de trabajo de la defensa, como te digo, soy defensor público penal, disfruto el llevar las audiencias, disfruto el llevar todo el proceso, porque déjame te platico también que afortunadamente la Defensoría me ha dado la oportunidad, y sobre todo aquí el distrito, de conocer el proceso penal acusatorio desde el momento en que una persona está detenida hasta el momento en que una persona ha sido sentenciada. Es decir, he transitado por las 3 etapas de nuestro proceso, tanto la investigación, la etapa intermedia, el juicio oral, más allá en ejecución de sentencia e incluso antes representando a personas que están todavía detenidas bajo la figura de la flagrancia. Entonces, pues esto ha sido muy significativo para mí y esto es lo que más valoro, estar como dicen por ahí en el ruedo, estar en la zona de batalla, en la zona crítica, en la sala de audiencias. Gracias por compartirlo, licenciado. Traemos por aquí otra pregunta que nos dice, ¿cuáles son los valores que considera fundamentales para un juez penal? Qué interesante también. Definitivamente un juez debe cumplir con muchos valores. La honradez, debe ser un juez honrado, con ética,
un juez dedicado a su trabajo. Yo no puedo visualizar un juez que no le guste su trabajo. Alguien que aspire a ser juez o que sea juez y que no disfrute precisamente como lo estoy mencionando, estar en una sala de audiencias, estar impartiendo justicia o que este trabajo se le haga muy difícil, pues bueno, yo no creo que esa persona tenga madera para ser juez. Entonces, un juez debe de contar con todos estos valores: honestidad, honradez, objetividad, cercanía con la gente incluso, que es lo que estamos pretendiendo darle a este nuevo, a este giro que se esté dando a la impartición de justicia, donde el ciudadano va a poder escoger a sus jueces. Pero definitivamente el juez debe de cumplir con todos estos valores. Muchas gracias, licenciado. También preguntarle, ¿qué diferencia a su candidatura de los otros aspirantes? Mira, esto es bien difícil, ¿eh? Porque esta reforma nos ha limitado mucho. Primero, nos ha limitado en cuanto a cómo hacer campaña. ¿Cómo hago campaña si no me dejan hacer muchas cosas? No nos dejan hacer pendones, no nos dejan hacer pinta de bardas, no nos dejan aparecer en los medios de comunicación si ellos no nos invitan. Nos limitaron a dos cuestiones. Una de ellas, que es el hecho de aprovechar estos espacios, y te lo vuelvo a agradecer, tu espacio, de darnos a conocer a través de estos medios con la gente. Lo que platicábamos ahorita de gastar suela, de andar con esta cercanía con los ciudadanos, con la gente. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, nuestro puesto no es apto o no podemos venir a ofrecerles ninguna otra cosa que no sea la justicia equitativa, la justicia imparcial, la justicia objetiva y algo nuevo, la justicia cercana a la gente. Eso es lo que estamos ofertando a diferencia de otros candidatos. La cercanía con la ciudadanía y el hecho también de esta experiencia de la que te hablo. A mí me gusta mucho compararme con los pilotos de las líneas comerciales. Un piloto de una línea comercial o el mejor de los pilotos con la mayor de la experiencia debe de tener horas vuelo. Mientras más horas vuelo tenga ese piloto, mayor va a ser su experiencia. Porque practica, porque todos los días está piloteando, porque todos los días está volando. Bueno, yo en esta paradoja le ofrezco a la gente esa experiencia. En Defensoría he tenido la fortuna de llevar miles de audiencias. Cifras así bien rápidas y bien concretas. Yo llevo diario entre 5 y 8 audiencias, más o menos. Entre audiencias iniciales, entre salidas alternas, entre procedimientos abreviados, entre audiencias intermedias, audiencias de ejecución. Déjame te platico también. Yo tengo una especialidad en justicia penal para adolescentes. Esto me ha ayudado también porque obviamente soy un operador del sistema integral de justicia para adolescentes. No todos los días tenemos ese tipo de audiencias, pero esto me ha permitido precisamente también conocer el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Y también, como te lo mencionaba, transitar por todas las etapas del proceso. Entonces, ¿qué le ofrezco a la gente? A diferencia de otras candidaturas, eso, la experiencia realmente, las horas vuelo que yo tengo. También me gusta mucho decir, la sala de juicio es un ring donde siempre estamos, donde a diario estamos, y si haces cálculos de que en promedio yo lleve entre 5 y 8 audiencias diarias, pues imagínate las audiencias que puedo llevar por mes, por año. Ahora, otro punto, no solamente el estar mencionando el número o la cantidad de audiencias, sino el tipo de audiencias, como lo mencionaba ahorita, y los delitos. Mi trabajo me permite llevar la asesoría tanto de las personas, y vamos a llamarlo así, como decían en la facultad, delitos chavalillos, decía por ahí un maestro, un catedrático, o delitos que no son de alto impacto. Vamos a pensar en un incumplimiento de alimentos, desde defender a una persona que no ha cumplido con esa obligación, hasta incluso llevar la defensa de feminicidas, de homicidas, de delitos de alto impacto. Esto me ha permitido precisamente tener un acervo muy amplio de delitos y de audiencias, que es lo que ofrezco, la experiencia.
Muchas gracias por la respuesta, licenciado. Preguntarle también, ¿cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta hoy el sistema penal? Híjole, bueno, el sistema acusatorio en realidad sí enfrenta varios desafíos. Y el primero de ellos es lo rebasado que estamos ya en cuanto a los operadores. Yo sé que es algo a veces que el ciudadano no podrá imaginar o dimensionar por el hecho de que el trabajo y el número de audiencias que tenemos en el distrito es enorme y somos pocos los operadores. Y voy a hablar de operadores no solamente de la Defensoría, voy a hablar también del Ministerio Público, que hay que reconocer que es un órgano investigador muy eficiente y eficaz, pero que desafortunadamente llega un momento donde se ven superados, donde la cantidad de asuntos que deben de investigar es tal que, salen rebasados. Igual que nosotros, te platico en números también muy fríos, concretos. Yo creo que la Defensoría, bueno, y no creo, lo voy a puntualizar, en las últimas estadísticas que se hicieron ahí en Defensoría, pues resulta ser que en cuanto al área penal, donde estoy o donde yo ejerzo mi trabajo, llevamos el 80% de los asuntos y el otro 20% lo llevan los abogados particulares. Entonces, imagínate esta gran carga de trabajo que llega a rebasar. Yo creo que ese es el principal problema que se enfrenta o que enfrenta el sistema penal. La falta de recursos, la falta de personal. Y pues es algo a lo mejor que venimos arrastrando desde hace muchos años. No es nuevo, pero siempre se trata de hacer todo lo que podemos con los recursos y con lo que se tiene al alcance. Pero obviamente, si me preguntas, lo óptimo sería poder tener más operadores, poder tener más recursos. Le agradecemos su respuesta, licenciado Rocha. También preguntarle, ¿cómo debe de actuar un juez frente a los medios de comunicación en casos de alto perfil? Mira, definitivamente un juez debe de ser mesurado. Yo creo que por eso muchas instituciones tienen sus áreas de comunicación. Yo sé que pues los jueces a veces no son expertos en comunicación. Tú que estás más inmerso en esto de la comunicación, sabes que a veces alguna palabra se puede malinterpretar. Entonces, yo creo que un juez sí debe de ser mesurado. Un juez debe ser muy objetivo y muy cuidadoso con lo que va a decir ante la prensa, y al menos en mi caso pensaría que el departamento de comunicación se debería de encargar de dar la nota, de dar la información a quien lo requiera o cuando se requiera, o a los medios de comunicación, porque ellos a lo mejor lo dirán de una manera más objetiva que una persona que no es experta o una persona que no tiene quizá los conocimientos frente a una cámara y frente a un micrófono. No digo que no tengan la capacidad, pero si hablamos de quién tiene que hacer o cada quien realice su trabajo, bueno, pues aquí el juez debe ser muy mesurado y dejar que esto lo realice el departamento de comunicación. Entiendo, licenciado. Y preguntarle, ¿y se cuenta con estos departamentos de comunicación? Tengo entendido que el tribunal, al menos en nuestro caso, sí hay, sí existe. Las fiscalías también los tienen, ¿sí? Entonces, si no los hubiese, pues bueno, ahí es donde hay un desafío por cumplir, el hacer un departamento de comunicación social que precisamente se encargue de esto. Oh, entiendo. Gracias por compartirlo, licenciado. También preguntarle, ¿cómo manejaría los casos donde hay fuertes tensiones entre la ley y la percepción pública? Híjole, qué difícil eso, ¿eh? Porque, pues, yo en las clases lo voy a tener que decir. Hay un parteaguas de la impartición de justicia, un antes y un después, con un caso muy significativo. No vamos a mencionarlo ahorita en específico, pero sí marcó un antes y un después de cómo los jueces actuaban. Y me refiero a que después de este evento, pues los jueces llegaron a ser hasta temerosos, ¿eh? Temerosos de lo que la sociedad iba a decir, de lo que la sociedad podía decir o de cómo la sociedad los iba a juzgar. Pero creo yo que un juez debe también, como lo decía ahorita, debe ser muy objetivo y no hacer
o no tratar de hacer más allá de su labor, que es la de juzgar. Su único trabajo es juzgar y no tiene o no debería por qué precisamente andar pregonando en medios de comunicación quizá lo que él no sabe, no le conste o más allá de su trabajo. Entonces el juez debe de ser bien objetivo, bien cuidadoso y en estos casos de alto impacto, como te lo decía, mejor dejar que otro departamento lo maneje. Ciertamente, lo entendemos, licenciado. Gracias por compartirlo. Licenciado Rocha, también preguntarle, ¿cómo equilibra el respeto por los derechos de los acusados con el de las víctimas? Híjole, pues bueno, debe de existir este equilibrio. La figura del juez, pues es un ente totalmente imparcial. Debe de velar tanto por los derechos victimales como por los derechos del imputado. Y debe de guardar ese equilibrio. No puede él irse o decantarse por ninguna de las partes porque entonces pues perdería su esencia, ¿no? Recuerden que, o debemos de recordar que el juez es esta persona totalmente imparcial que no está a favor de nadie. Desafortunadamente, y con la pregunta que me hacías, muchas veces esto quizá la sociedad lo desconoce. El juez, a ser un ente imparcial, pues debe de inclinarse hacia alguna de las partes. ¿Y cómo va a saber hacia dónde se va a inclinar? Pues dependiendo ahora sí que las pruebas, ¿no? Dependiendo qué tan buena sea la investigación del Ministerio Público, dependiendo qué tan buena sea la defensa. La teoría del caso mejor sustentada pues será la que convenza al juez. Y aquí es donde desafortunadamente muchas veces pues la sociedad no lo comprende o lo desconoce y llegan a juzgar a los propios juzgadores. Y es a lo que me refería ahorita en el sentido de que el juez debe ser muy mesurado y cauteloso en la interacción que tenga con la sociedad. Porque vamos a pensar en cualquier caso que gustes y mandes donde al imputado se le sentenció y se le condenó. La víctima, ¿qué va a pensar? Los ofendidos, ¿qué van a pensar? Pues bueno, qué buen trabajo hizo el juez, qué bueno que condenó, así tenía que actuar. Pero por el otro lado, pues vamos a tener la otra perspectiva, ¿no? El sentenciado que dirá, híjole, es que el juez se pasó, no eran tantos años, ¿por qué me sentenció si yo soy inocente? Y los papeles se pueden invertir. El mismo ejemplo, pero donde se dicte una sentencia absolutoria, ¿qué va a pensar la víctima? Es que el juez no me hizo justicia. Entonces, sí es un trabajo muy delicado, sí es un trabajo donde el juez debe de ser muy objetivo, porque si no, pues bueno, puede pasar lo que desafortunadamente hemos visto mucho en la práctica, que los jueces sean criticados y que los jueces sean señalados. Por eso te decía la importancia de que todos estos asuntos de alto impacto no metamos al juez, que el juez no salga a decir su versión o una versión. Esto debe de ser parte o trabajo de otro departamento. Entiendo, gracias por compartirlo. Licenciado Rocha, también preguntándole, ¿ha tenido que lidiar con casos que que lo hayan afectado emocionalmente? Y si es el caso, ¿cómo los manejó? Sí, no, definitivamente, ¿no? Te platicaba ahorita el universo de delitos que he podido ver a lo largo de estos 12 años. Y mira, es algo bien raro y te lo voy a mencionar y bien personal. Antes de ser papá, porque también te tengo que platicar que soy papá de 3 hermosos niños, una niña y 2 niños. Antes de ser papá, creo yo que a lo mejor no me afectaban los delitos. Yo podía llevar cualquier tipo de delito sin alguna afectación emocional o psicológica. Cuando soy papá por primera vez, y al último de mis niños, empiezo a tener ahí asuntos sobre todo sexuales con niños o violencias familiares con niños maltratados. Y ahí es donde te mueve un poquito las fibras, los sentimientos, ¿no? Los niños, un grupo muy vulnerable. Y bueno, ¿cómo afrontarlo? Pues también tienes que ser bien frío y bien objetivo, porque si no, ¿qué estás haciendo en el ámbito penal? ¿No? Mucha gente nos dice a los penalistas que cómo tenemos corazón para estar en este tipo de delitos y en este tipo de hechos cotidianos que parece que en las películas existiesen, que no nos imaginamos que son hechos de la vida real, ¿no? O que lo vemos en las series. Pues bueno, con esa tienes que ser un poquito frío, tienes que ser un poquito objetivo y sobre todo
Yo siempre le digo a la gente porque esto sí lo preguntan mucho, tienes que dejar todo en el tribunal y todo en la oficina, porque si sales a tu casa con esos problemas, olvídate, te van a comer, te van a quitar la existencia y al rato vas a estar, pues no sé, hasta con problemas psicológicos. Entonces, yo creo que aquí lo primero que tienes que hacer es bien objetivo, estoy en un tribunal, es un caso, eh, no me tiene que afectar, no me puede afectar y dejar toda esa problemática y dejar todos esos asuntos que tú llevas a diario donde se deben de quedar en el tribunal. Cuando ya sales del tribunal, pues bueno, disfrutarte a ti mismo, disfrutar a tu familia, disfrutar tu vida, porque si no, insisto, te van a comer los problemas, te van a comer los asuntos, pero es lo que más me ha pegado a mí y es algo que yo logré detectar. Delitos cometidos en contra de niños y obviamente estoy hablando de hechos de alto impacto, ¿sí? Que no viene al caso y no tendríamos por qué mencionarlos, pero sí han movido fibras en mi persona y que afortunadamente también hay que mencionarlo. Yo sé que, o dirán, ay, sí, el licenciado, ¿cómo puede desconectarse, no? A veces sí te llevas ciertos asuntos a casa, en tu mente. Pero bueno, hay terapias y déjame te platico que a mí me gusta mucho andar en la bicicleta. Soy fan de la bici de montaña y andar allá en la montaña, andar allá en los cerros, andar en la terracería, andar arriba de mi bici, eso me ayuda a despejar mucho mi mente y ha sido una terapia muy buena que me ha resultado para dejar esos problemas allá donde deben de estar, en el tribunal. Gracias por compartirlo. Licenciado Rocha, otra pregunta nos dice, ¿qué haría para asegurar que las víctimas tengan un rol más activo y digno en el proceso penal? Mira, afortunadamente en el cambio del sistema del inquisitivo al acusatorio, las víctimas ya dejan de ser un cero a la izquierda, las víctimas tienen derechos, las víctimas ya son personas precisamente garantes de estos derechos. Falta mucho, sí, claro, sí falta. ¿Qué podríamos hacer? Creo yo, y hablando ahorita de los operadores, volvemos al origen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Distrito Judicial Abraham González, faltan tener mayores asesores jurídicos gratuitos. Yo apuntaría a esa primer circunstancia. Se requieren más asesores jurídicos en el distrito que ayuden a las víctimas a comprender el proceso. Si no los hay, ¿qué podemos hacer? Bueno, como juzgador, como juez, tratar de ser empáticos con las víctimas, tratar de ser cercanos a las víctimas y, ¿por qué no?, coadyuvar con esa tarea que tiene la Fiscalía en el sentido de hacer comprender a las víctimas qué es un proceso penal, qué puede pasar, qué no puede pasar y a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Eso sí podemos hacer como juzgadores, como jueces. Explicarle a la víctima con mayor claridad, con mayor entendimiento qué es un proceso penal. Porque a veces a los operadores se nos olvida que estas personas víctimas, imputados, desconocen de la terminología, desconocen de las etapas y queremos hablar con ellos con tecnicismos que no nos entienden. Entonces, si no podemos hacer en un primer momento o de manera muy rápida el contratar más asesores, pues lo que podemos hacer como juzgadores es eso, ser cercanos, entender a las víctimas y sobre todo explicarles qué es un proceso penal y cómo se lleva. Gracias por compartirlo, licenciado. También preguntarle, ¿cuál es su postura sobre las penas alternativas a la cárcel? No, definitivamente, totalmente de acuerdo. Mira, te decía, yo soy catedrático en la Universidad Vizcaya aquí en Delicias y afortunadamente he tenido la oportunidad de dar clases en criminología. Y en criminología hay una materia ahí que se llama Derecho Penitenciario y Sistemas Penitenciarios. Y hemos visto que las penas alternativas en países de primer mundo funcionan. Y funcionan muy bien, ¿eh? Yo siempre hago el comparativo allá con países nórdicos, con países de Europa que tienen este sistema de penas alternativas y funcionan ¿en qué sentido? En la reincidencia. En aquellos lugares del mundo la reincidencia es nula, es poca. Al contrario de este lado del charco, donde la reincidencia es mayor. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces le apostamos a que la prisión es el único medio, que la prisión, ojo, no es un castigo. La prisión no debe ser un castigo.
La prisión tiene una finalidad, segregar a la persona y prepararla, reinsertarla nuevamente a la sociedad. Pero bueno, desafortunadamente nuestro sistema penitenciario creo que también está deficiente, falta aceitarlo. Espero que también próximamente pueda haber reformas en ese sentido al sistema penitenciario, pero definitivamente yo le apostaría a las penas alternativas. Fíjate que en materia de adolescentes le apostamos mucho a eso, a las penas alternativas, y ha funcionado mucho. Hemos canalizado muchos adolescentes que han cometido algún delito a instituciones que nos ayudan, y aquí voy a meter un comercial, ni modo, ONIAMI. Si nos escucha la gente de ONIAMI, un saludo. Un saludo. He trabajado muy a gusto, muy padre con la gente de ONIAMI y precisamente en penas alternativas. Terapias psicológicas, terapias musicales, terapias, como lo platicamos, alternativas a un proceso y que ha funcionado mucho en los jóvenes. Entonces, claro que esto lo podemos replicar en adultos. Ahí es donde necesitamos también una buena reforma. Entendemos y le agradecemos su respuesta. La siguiente pregunta que traemos aquí nos dice, ¿cómo enfrentaría un intento de soborno o presión política? Híjole, qué difícil, ¿eh? Sí. Bueno, pues de antemano el licenciado Rocha no aceptaría el soborno. Segundo, pues definitivamente habría aquí que incluso darlo a conocer a la autoridad encargada de investigación de delitos, porque puede ser la comisión de un delito el hecho de tratar de sobornar a un juez. La presión política, pues igualmente, ¿no? El poder judicial debe ser un poder independiente, un poder donde la política no influya. Lo estamos viendo ahora con la reforma. En la reforma donde se estableció que los partidos políticos, pues desafortunadamente, bueno, corrijo, no tienen por qué estar en esta contienda. Pero cuando decía desafortunadamente, pues por ahí vimos un caso ya muy significativo de un barco que acaba de suceder y que previo a eso pues estaban haciendo manifestaciones en un sentido para cierto partido político, no voy a mencionar, pero eso es lo que se quería evitar, eso es lo que se trata de evitar, ¿sí? No podemos dejar que el Poder Judicial esté o se lleve a través de presiones políticas y obviamente mucho menos de sobornos. Entendemos. Gracias por compartirlo, licenciado. Licenciado Rocha, también preguntarle, ¿cómo promovería la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial? Mira, esa pregunta también es bien interesante. Anteriormente en el Poder Judicial, aquí en Chihuahua, había un programa que a mí me gustaba mucho, que se llamaba, híjole, se me fue el nombre. Bueno, pero este programa que tenía el Poder Judicial acercaba precisamente a los funcionarios, a los operadores del sistema, hacia la sociedad y sobre todo hacia los niños. Yo siempre apuesto por la prevención. Y entonces parte de esa prevención es que la comunidad, que la sociedad conozca precisamente a sus instituciones. Y creo que sería muy bueno que pudiésemos seguir con este trabajo de acercamiento a la sociedad del Poder Judicial. Que el Poder Judicial tenga esa cercanía con la gente a través de estos programas que acercan, que dan a conocer al ciudadano quiénes son sus jueces. Ahorita lo que nos estamos topando en muchas charlas, que la gente desconoce qué hace un juez, que la gente desconoce cuántos jueces tenemos en el Distrito Judicial Abraham González, que la gente desconoce, aparte de cuántos jueces son, qué hace cada uno en su área, ¿no? Y es algo que estamos platicando ahí con la gente cuando los visitamos ahora en la campaña. Entonces, sí debe de haber campañas, por eso te mencionaba también lo del Departamento de Comunicación Social. Eso sería una tarea para este departamento donde acerquen al Poder Judicial a la gente, a la sociedad, que conozcan quiénes son los jueces, que conozcan qué es lo que hacen. Porque, bueno, nuestro sistema acusatorio tiene un principio, la publicidad. Sin embargo, pues muchos ciudadanos desconocen que ellos como ciudadanos, y que la ley así se los permite, pueden acudir el día que ellos quieran a una audiencia.
Puede ir alguien en la mañana y decir, bueno, yo ahorita tengo un espacio a las 10 de la mañana, voy a ir al tribunal penal y voy a entrar a una audiencia. Porque a lo mejor desconocen y dicen, no me van a dejar entrar, no voy a poder entrar. Sin embargo, las audiencias son públicas. Tendríamos que darle mayor difusión a este principio de publicidad. Entiendo. Licenciado, y para las personas que pues nunca han entrado a un tribunal en especial de esta materia penal, si hay espacio suficiente como para que entren algunas cuantas personas, sí cabrían, no sé, algunos 5, 6, 7 personas que quisieran entrar a ver esas situaciones. Sí, no, definitivamente. El principio de publicidad fue creado precisamente para darle esta transparencia a las audiencias y al proceso. Las salas de audiencias tienen esta instalación para que pueda haber público. Claro, siempre con sus limitantes. ¿Qué limitantes? Pues que el ciudadano tenga un buen comportamiento dentro de la audiencia, porque no se trata de estar como en las luchas libres, ¿no? De estar gritando o en el fútbol o en el béisbol. Mientras el ciudadano guarde compostura y mesura en una sala de audiencias, él podrá acudir a ver cualquier tipo de audiencias. Claro que también hay protocolos de seguridad, que el ciudadano no entre armado, no entre en mal estado o en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún psicotrópico o droga, que vaya bien vestido, etcétera. Entonces, ciertas limitantes, nada extraordinario, nada de fuera del alcance del ciudadano, pero cualquier ciudadano puede acudir y el número que decías tú, tenemos 5 salas en este distrito judicial y una de ellas es a la que le cabe mayor número de gentes, me atrevo a decir que caben entre 30 y 35 personas. Y luego ya tenemos salitas más pequeñas, pero definitivamente sí pueden entrar en grupo. De hecho, nosotros en la dinámica en la universidad muchas veces llevamos a los muchachos, a los estudiantes de Derecho, de Criminología, a que conozcan el desarrollo de una audiencia. Oh, le agradecemos por compartirlo, licenciado Rocha. También preguntarle, esta pregunta nos la hicieron llegar y varias personas nos preguntaron lo mismo. ¿Qué rol tiene el juez penal en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, mira, el rol directo de la lucha contra el crimen organizado, yo creo que no, porque a él no le compete la investigación de los delitos. Esto tendría que ser de la autoridad que investiga los delitos, que serían las fiscalías. Pero el rol, pues obviamente juzgar de manera objetiva, de no, como decíamos ahorita, de no aceptar sobornos, de no aceptar presiones políticas. Pero creo yo que habría un rol más importante en otra institución más que en el juez, porque al juez no le compete investigar. Recuerden, el juez no va a ser quien investigue estos delitos. El juez va a juzgar. Y aquí a lo mejor habrá a veces muchos malentendidos en la sociedad. ¿Qué pasa si el Ministerio Público presenta una carpeta de investigación, lo que decimos los litigantes, floja? Que le falten actos de investigación. Pues el juez ante eso, su rol, ¿qué sería? Tener que absolver o tener que soltar a la persona si una fiscalía o la fiscalía no hizo bien su trabajo. O a lo mejor el trabajo está bien hecho, pero el trabajo del defensor fue el mejor. Entonces, el rol del juez es aplicar el derecho, aplicar la justicia y no así de investigar delitos. Creo que esa sería la mayor aportación que el juez pudiese hacer. Gracias por su respuesta. También preguntarle, ¿qué le diría a quienes piensan que el sistema penal está al servicio de los poderosos? No, definitivamente no, ¿eh? No, yo desde mi perspectiva de defensor de oficio, y te mencionaba cifras del 80% que llevamos nosotros los asuntos, definitivamente esto es un mito, el proceso penal no está a cargo de, o no está, o no es para los poderosos. Definitivamente no estoy de acuerdo con eso, no es así. Siempre tratamos de hacer el mejor de los servicios, tanto para aquellas personas que no tienen recursos como para aquellos que tienen recursos, porque déjame te digo que en la Defensoría hemos tenido la representación de personas que prefieren, aun y cuando tienen el dinero para pagar abogados particulares, irse con nosotros. ¿Por qué? Pues por esa experiencia que tenemos, por lo que hablábamos ahorita de las horas vuelo, de lo que decíamos ahorita de estar en audiencias constantemente. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo en que el proceso está a favor de los poderosos. Gracias por compartirlo. Licenciado Fernando Rocha, preguntarle, si es elegido, ¿cómo le gustaría ser recordado al final de su periodo?
como un juez justo y al que no le tembló la mano. Cuando digo que no le tembló la mano es por lo que mencionábamos también ahorita del parteaguas de la impartición de justicia. Cuando hay que sentenciar, habrá que hacerlo. Cuando hay que absolver, también habrá que hacerlo. Siempre apegados precisamente a todos los principios del proceso, siempre de manera objetiva, y creo yo que eso me gustaría, que digan de mí, mira, el licenciado Rocha ya terminó su periodo como juez y fue un juez justo, fue un juez al que no le tembló la mano. Cuando tuvo que sentenciar, lo hizo. Y cuando era el momento de absolver, también lo hizo. Es decir, sin tiemble y sin estar dudando. Le agradecemos su respuesta. Otra de las preguntas que tenemos por aquí nos dice, ¿qué medidas impulsaría desde su rol para reducir la burocracia judicial? Bueno, aquí el tratar de que las audiencias o el menor número de audiencias se difieran. Yo creo que eso es lo que genera un poco el retardo en el acceso a la justicia, el que decíamos ahorita, el punto de origen es que los operadores estamos rebasados con la carga laboral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Pues evitar el diferimiento de audiencias, el evitar esa burocracia que no tiene sentido, que las audiencias no se difieran nomás porque sí, que se difieran cuando deben de diferirse y el tratar de agilizar precisamente la agenda del tribunal. ¿Es muy difícil? Sí, porque hay poco recurso humano, porque no hay el recurso humano suficiente. Pero bueno, lo que podemos aportar o lo que vamos a aportar es quizá hasta realizar una nueva dinámica. Lo platicaba ahí con varios compañeros candidatos, que las caras frescas en el Poder Judicial van a traer eso, cambios, van a traer nuevas maneras de administrar justicia, nuevas formas de llevar a cabo las audiencias, y quizá por ahí es donde le vamos a dar agilidad a este nuevo Poder Judicial, que es lo bueno de esta reforma, el hecho de darle un aire nuevo al tribunal. Lo platicaba, insisto, con otro compañero candidato y creo que podemos aportar mucho en ese sentido. Esa novedad, darle un aire de frescura al tribunal y, ¿por qué no?, evitar precisamente esta burocracia y lo lento del sistema. Muchas gracias por su respuesta. También preguntarle, ¿qué opina sobre el acceso a la justicia en comunidades vulnerables? No, definitivamente, pues son comunidades, llámale la que sea, que no podemos olvidar y que deben de ser representadas. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene incluso una infinidad de protocolos precisamente que marcan el parteaguas o marcan esa estructura de cómo el juez debe de juzgar cuando se trata de grupos vulnerables. Entonces, definitivamente no pueden ser olvidados, y tan es así que no son olvidados que tenemos estos protocolos de nuestra máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por su respuesta, licenciado. Ya casi que para cerrar, licenciado, preguntarle, ¿cree que los jueces deberían involucrarse en los debates legislativos sobre la seguridad? Mira, yo creo que ahora que estamos cambiando y con esta reforma donde nos están acercando a la ciudadanía con los jueces, sería muy importante, claro que sí, entrar al debate con el Poder Legislativo sobre la seguridad, porque definitivamente pues somos la cara que conocemos ya lo que sucede en un tribunal, y claro que pudiésemos aportar cosas fundamentales en estos debates, en este proceso legislativo, para que el legislador pues pueda incluso en un futuro crear leyes quizá más operantes. Porque también hay que mencionarlo, en México somos el país donde hay leyes, 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 y no todas se cumplen, no se cumplen a cabalidad, porque tenemos, no sé, esta idea de estar creando leyes para todo. Pero esa puede ser una solución. Esa es una pregunta muy interesante, que se escucha al Poder Judicial, que se escucha a los jueces, qué tienen que aportar, qué tienen que debatir con el Poder Legislativo, que nos presten oídos, ¿no?, para precisamente una mejor creación de leyes. Muchas gracias, muy agradecido. También para preguntarle, licenciado, ¿cómo podemos votar por usted? ¿En dónde, en qué municipios? ¿Qué nos podría decir? Muy bien. Mira, nosotros estamos en el distrito Abraham González, somos candidatos a juez penal en este distrito Abraham González.
te platico, el Distrito Judicial Abraham González abarca desde Julimes, Meoqui, Rosales y Delicias. Todas las personas que habitan en estos municipios van a poder votar por el licenciado Fernando Rocha. ¿Qué hay que hacer? Identificar la boleta rosa. Identificar esta boleta color rosa, donde en la parte superior vamos a encontrar la materia penal. Posteriormente, en los recuadros en blanco, donde el ciudadano va a tener que poner o plasmar su voto, va a ser a través del número que somos, del número que nos correspondió. Y esto fue por orden alfabético, ¿eh? En mi caso soy el último de la lista, por Rocha, el número 27. Entonces, el ciudadano que quiera votar por mí tendrá que ubicar la columna de hombres, porque la boleta en materia penal está dividida en columna de mujeres y en columna de hombres. Arriba de cada columna vamos a encontrar 4 recuadros, porque aquí el distrito así lo requiere, lo mencionábamos, 8 jueces penales. Por paridad de género, 4 mujeres y 4 hombres. En el caso, o en mi caso, pues el ciudadano plasmará en uno de estos espacios libres el número 27 y con eso precisamente va a estar votando por el licenciado Fernando Rocha. ¿Va a ser algo difícil para el ciudadano? Sí. Recordemos que cuando lleguen a la casilla les van a entregar 11 boletas. 11 boletas que van a generar quizá confusión. Pero en este caso por eso hemos sido muy insistentes. Busquen la boleta rosa, verifiquen que en la parte de arriba dice materia penal y después, incluso si quieren verificar en el listado, pueden ver el número 27 que va a aparecer mi nombre, Fernando Manuel Rocha Márquez, y entonces ahora sí, en el recuadro en blanco poner número 27. Les estamos diciendo a la gente en las pláticas que no traten de encerrar nuestro nombre, que no traten de palomearlo, que no traten de ponerle una cruz, porque quizá ese voto no va a ser válido. Aquí lo válido es que se plasme el número en estos espacios o en estos recuadros, y de esa manera van a poder estar votando por mí. No solamente por mí, sino por 3 candidatos más, ¿sí? Porque recuerden, somos 4 hombres y 4 mujeres. También les estamos diciendo a los ciudadanos que si no va a utilizar algún recuadro, por favor cancélenlo. No es que vayamos a desconfiar de la autoridad, no es que estemos desconfiando de quién va a contar los votos, pero no falta por ahí algún vivillo que vea una boleta con estos recuadros en blanco y quiera poner un voto que no era. Si el ciudadano no tiene alguna otra opción, entonces es mejor cancelar. Pero también estamos diciéndole al ciudadano, si ya están ahí, si ya se levantaron temprano ese domingo, si ya fueron a votar, si ya fueron a la casilla, pues utilicen todos los recuadros. Mejor de una vez hay que votar por 4 hombres y por 4 mujeres aquí en el distrito Abraham González. Licenciado, pues muy agradecidos. Sus redes sociales le gustaría compartirnoslas. Sí, claro que sí, te platico. Tuve que abrir ahora para la campaña Instagram y TikTok, no los tenía, pero en cualquiera de las 3 redes sociales, las 2 que acabo de mencionar y Facebook, aparezco como LIC abreviado, LIC, LIC, Fernando Rocha. Y en cuanto ustedes pongan esto, inmediatamente les van a aparecer cualquiera de las 3 redes sociales. Tenemos y estamos presentes en estas 3 redes sociales. Sí me gustaría, y ahorita que lo mencionas, aprovecho para decirles que verifiquen mis redes sociales. Yo tengo un lema, ya no alcancé a platicártelo, pero te lo platico bien rápido, que se llama Vota Inteligente. Este lema lo escogimos porque nos dimos cuenta a lo largo de estos días que ha pasado de campaña, que hay muchos candidatos que no se están tomando con seriedad el hecho de ser candidatos. Igual no quiero hacer señalamientos, pero por ahí vimos a alguien que se hizo viral por decir que estaba más preparado que un chicharrón. Entonces, pues eso deja mucho que desear de un candidato, ¿no? Esto no se trata de chistes, esto no se trata de salir a bailar, esto no se trata de contar anécdotas o chistes en las redes sociales. Se trata de tomar el compromiso como es, como debe de ser, y por eso es una gran responsabilidad de la ciudadanía. Investiguen los perfiles de los candidatos, vean su experiencia, vean su trayectoria, y en mi caso pues podrán ver que el licenciado Fernando Rocha no fue creado con esta campaña, ¿eh? Tengo años ya atrás que me respaldan. Yo no acabo de nacer ahora estos 46 días. Tengo precisamente años de experiencia que respaldan mi conocimiento, que respaldan mi profesión y que respaldan mi amor por el derecho penal. Muchas gracias.
Y con nosotros el licenciado Fernando Manuel Rocha Márquez, el número 27 en la boleta rosa para candidato a juez penal. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de vernos y que se quedaron a ver este video. No olviden suscribirse, dejar su comentario y los leemos. Licenciado, entonces si alguien tuviera alguna cuestión, alguna duda, le pueden escribir en sus redes sociales, a lo mejor algún mensajito o algo ahí para alguna situación, si lo agarran ahí con tiempo, Lick. Sí, claro que sí. Fíjate que ya he recibido muchos mensajes de personas, afortunadamente, que me han escuchado en las redes sociales, en el radio. Y definitivamente en cuanto tengo tiempo, trato de responder a todos los mensajitos, cualquier duda, cualquier pregunta, incluso cualquier invitación con sus familias, en sus empresas, en sus negocios. Estamos acudiendo en lo que falta en estos días para el cierre de campaña a explicarles lo que va a suceder. Estamos yendo desde domicilios donde hay 2 personas, 1 persona, hasta domicilios donde está la familia completa. Entonces, claro que también estamos aceptando invitaciones para platicarles sobre esta reforma y sobre todo sobre lo que va a suceder el 1 de junio, cómo la gente va a tener que salir a votar. De acuerdo, pues muchas gracias por haber venido, licenciado. La verdad, todo un gusto haberlo recibido y por aceptarnos la invitación. Muchas gracias. Y pues a todas las personas que nos vieron, muchas gracias por quedarse. Les reitero, regálenos un like y compartan este video. Igual, suscríbanse, dejen su comentario y pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos. Gracias.